Cuidados y recomendaciones en el manejo, almacenaje y aplicación de los electrodos revestidos. Dentro del proceso de soldadura SMAW, que es el ISO 4063111, la parte esencial del proceso es el electrodo revestido y dentro de este, la parte fundamental es el revestimiento. De ahí que dentro del cuidado del electrodo hay que verificar lo que es el manejo, el almacenaje y la aplicación, ya que de este depende la calidad de la soldadura. Es muy frecuente observar desviaciones y errores en el cuidado y mantenimiento de los electrodos revestidos, ya sea en las plantas o en el campo, lo cual trae consigo una serie de problemáticas con sus respectivas consecuencias, que van desde tener que remover los defectos en la soldadura como tal, y en algunos casos hasta la sustitución del elemento. Los daños que se ocasionan en los electrodos ocurren durante las etapas siguientes, que es el traslado, el almacenamiento y durante la ejecución de las soldaduras. Cuando hablamos del traslado es del traslado de la fábrica a los centros de distribución, de los centros de distribución al consumidor y dentro del mismo consumidor es hasta las estaciones del trabajo donde se va a ejecutar la soldadura. Dentro de la parte del almacenamiento, estamos hablando cuando se almacena por el fabricante, cuando se almacena por el distribuidor y ya también cuando se almacena por el consumidor, así mismo como los soldadores durante el proceso de ejecución de las soldaduras. También es importante contemplar que durante el proceso de ejecución de las soldaduras, el soldador debe contemplar ciertos cuidados que se van a trabajar. Los factores más importantes que influyen en esto son: uno es el desprendimiento del revestimiento. Generalmente las causas son por un mal manejo, es decir, porque este se golpea, por el exceso de fuerza en el contacto, en el reinicio, que esto es algo muy característico de algunas marcas de electrodos, a tal grado que muchas veces el soldador, al ver que se desprende el revestimiento, tiene que tirar este o lo desecha. Otra de las funciones o de los defectos que se dan en el electrodo es cuando el revestimiento se encuentra demasiado seco. ¿Esto a qué se debe? Principalmente que los electrodos permanecen mucho tiempo en el horno, ya sea de mantenimiento o de secado. Es decir, que no se les va dando una rotación, lo que es entrada y salida. Esto depende muchas veces de los rangos de tiempo y la temperatura del proceso secado o reacondicionamiento del electrodo. Hay que tomar en cuenta que todas estas temperaturas están dadas por la especificación del electrodo que empleó el fabricante y asimismo por el mismo fabricante. Dentro de estos daños comunes también tenemos lo que es el electrodo quemado. Esto se ocasiona por una mala práctica de los soldadores. Erróneamente, ellos piensan que al hacer un cortocircuito, es decir, recargar o pegar el electrodo en la pieza de trabajo o una pieza adyacente, el revestimiento se calienta y con esto van a secar el electrodo, lo cual es totalmente incorrecto. No tiene una justificación, no tiene un principio lógico. Muchas veces nos dicen que porque como ya se calentó, eso implica que ya se secó. Yo generalmente siempre les pongo el ejemplo de una olla de agua hirviendo. Podemos tener el agua que esté hirviendo, pero si metemos la mano, la vamos a sentir caliente, pero la mano va a salir mojada. Entonces, el que esté caliente el electrodo no implica que se haya secado. Otro de los aspectos y de los daños que se causa al electrodo es el tener un revestimiento húmedo. Esta anomalía se debe principalmente a una exposición excesiva al medio ambiente.
una exposición más allá de lo que está permitido. Dependiendo del tipo de electrodo y las situaciones muy especiales del clima, van a depender qué tanto tiempo pueda estar expuesto este electrodo. Sin embargo, me ha tocado algunas veces y observar a soldadores que mojan el electrodo de una forma especial, o podemos decir de una manera ya cotidiana, porque alegan que al mojar el electrodo tienen una mayor penetración. Sin embargo, no contemplan los factores y los daños que le causan a este. Pero bueno, antes de seguir con estas condiciones, vamos a ver como pequeña introducción cómo trabaja el proceso para poder entender un poquito más la importancia del revestimiento. Como podemos aquí observar, nosotros estamos hablando de un proceso de arco eléctrico con un electrodo metálico, el cual está recubierto, como se ve aquí en la figura. Podemos observar dentro de este las diferentes etapas. Lo primero, en el momento que se establece el arco eléctrico, parte de ese revestimiento se quema. Al quemarse, forma una nube, una campana de gas de protección, rico en monóxido de carbono, ¿sí? También tiene una parte de hidrógeno, y por las reacciones que se desprenden, tenemos también CO2. Estos genes circundan al arco eléctrico, generan una serie de reacciones químicas, y estas reacciones químicas nos van a permitir tener una segunda campana, ¿sí?, de un gas ionizado. Por este gas ionizado va a pasar el arco eléctrico, se va a establecer el arco eléctrico. Vamos a tener ahí algo que le llamamos nosotros una columna de plasma. Esta columna de plasma varía dependiendo del tipo de recubrimiento, la temperatura del arco, la estabilidad. Todo esto nos va a permitir un tipo de transferencia. Es decir, la transferencia es la forma en la que viaja el material de aporte fundido hacia el material base. Por otra parte, parte de este fundente se va a mezclar en el charco de soldadura con el material del núcleo del electrodo, el material metálico, con el material base, y va a enriquecer la aleación a través de ciertos elementos aliantes que nos van a ayudar a mejorar las propiedades del material base, ¿sí? Asimismo, las propiedades que tiene el núcleo metálico del electrodo. También estos elementos que se están adhiriendo a ese charco de soldadura nos van a dar características de limpieza, nos van a dar de ser agentes reductores, entre otros. De ahí que muchos de estos agentes reductores, como son la calcita, la florita, bueno, dependiendo del tipo de electrodo, nos van a ayudar a controlar los óxidos, los nitruros, el hidrógeno principalmente. Vamos a tener una parte también de este revestimiento que va a ser los formadores de escoria. En algunos casos y muy especiales, se utilizaba asbesto. Ahora generalmente se utiliza el feldespato, ¿sí? Para poder tener, la esteatita, se me olvidaba, así para poder tener elementos escoriadores. Nos van a permitir que se forme esa capa superficial que le denominamos escoria, lo cual nos va a ayudar a retardar el enfriamiento del depósito, así evitar choques térmicos al mismo tiempo que nos va a absorber contaminantes como es el oxígeno, como es el nitrógeno, el hidrógeno, lo cual
va a dar características especiales al cordón, dicha solidificación. Lo anterior aplica para todo tipo de electrodos revestidos, es decir, para diferentes materiales base. Ese es un principio general. Para ser un poco más explícita esta presentación, esta plática, me voy a referir en algunos casos a los electrodos revestidos para acero al carbono, lo que es la especificación AWS A5.1. Los problemas más frecuentes por la falta de cuidado en los electrodos vamos a tener como resultado una protección gaseosa deficiente, una inestabilidad del arco eléctrico con una transferencia incorrecta. Los va a ocasionar defectos en las soldaduras y al mismo tiempo nos va a alterar las propiedades físico-químicas del depósito de soldadura. La falta de protección gaseosa permitirá que el aire del medio ambiente atraviese esa pequeña capa y nos afecte directamente al charco de soldadura, produciendo principalmente porosidades y oxidaciones. En el caso de los aceros al carbono, ¿sí?, va a producir una reacción química del hierro y el oxígeno que va a generar dichos poros, ¿sí?, además de una superficie altamente oxidada. Debemos recordar, por ejemplo, en los casos de los electrodos de acero al carbono, cuyas clases terminan en 0 y en 1, que le denominamos revestimientos a base de celulosa, que aproximadamente el 50% de estos revestimientos es celulosa y que al quemarse reaccionan formando gas CO2 y monóxido de carbono. Para el caso de los electrodos denominados de bajo hidrógeno, la calcita y otros elementos ayudan a controlar el hidrógeno durante el proceso. De ahí que es muy importante que tengamos la cantidad necesaria de esa nube de protección. ¿Okay? Bueno, otro de los aspectos que tenemos nosotros es la inestabilidad del arco y la transferencia incorrecta. Al no tener la suficiente cantidad de gas, el aire, como comentamos, entra dentro de esta campana. No tiene la misma conducción eléctrica que lo que es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. No nos va a producir la misma columna de gas ionizado. Por las características que tenemos del aire, el arco se va a transferir de una forma irregular, ocasionando desviaciones en una entrada de calor variable y la inestabilidad, lo cual nos va a producir una variación voltaica. Esto puede ocasionar una serie de discontinuidades, como son los socavados al desviarse el arco, un depósito irregular, faltas de fusión en el material base y entre cordones. En algunos casos, estas desviaciones nos pueden producir enfriamientos o concentraciones, lo cual va a influir a una irregularidad térmica. Esta irregularidad térmica puede en un dado caso manifestarse también como inclusiones de escoria. Un factor adicional que hay que tomar en cuenta es que el revestimiento tiene cierto grado de humedad, una humedad controlada, la cual al ser menor reduce la elasticidad del revestimiento, permitiendo el desprendimiento de este. Ese exceso de humedad o la falta de humedad nos proporciona, como comentábamos, un arco eléctrico inestable. Y al tener un arco eléctrico inestable, vamos a requerir una mayor cantidad de corriente para su reacción.
Otro de los aspectos que nos va a modificar son las propiedades físico-químicas. Vamos a tener estas propiedades muy diferentes. Al faltar de este revestimiento, al tener desprendimiento o partes que se retiran de este recubrimiento, vamos a tener deficiencias en la cantidad de aliantes que van al charco de soldadura, cantidades que van a afectarnos, como es el polvo de hierro en algunos electrodos para hacer al carbono, al igual que el óxido de hierro y algunos agentes reductores del hidrógeno. Esto último muy importante para la calidad de la soldadura. Debemos tener presente que algunas marcas de electrodos, el núcleo es un material común, ¿sí? El cual es muy similar para algunas clases de electrodos. Ya entonces, para estos materiales, todos los aliantes o la gran proporción de los aliantes se encuentran dentro del revestimiento y estos aliantes nos van a dar por consiguiente las propiedades mecánicas. También hay que tener en cuenta que un electrodo que está húmedo tendrá una mayor dilución, de hidrógeno en la soldadura, lo cual ocasionará una mayor probabilidad de agrietamientos en frío, o sea, lo que le denominamos grietas por hidrógeno. Y esto es altamente peligroso por el servicio que vayan a dar estos elementos. Hay que tomar en cuenta que una soldadura que falla siempre va a ser un riesgo para el equipo, para el elemento e incluso para el personal que emplea esto. Bueno, todo lo anterior va a repercutir en una serie de defectos en la soldadura, ya que varios de estos se van a conjuntar y podrán aparecer en algunas ocasiones discontinuidades por la falta de extracción de hidrógeno, como comentamos anteriormente. Esto va a depender mucho del proceso. Vamos a tener también problemas de solidificación y enfriamiento. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las escorias. Las escorias ayudan a extraer el hidrógeno de la soldadura. Si nosotros no controlamos esas condiciones del revestimiento, vamos a tener problemas por hidrógeno difusible. Vamos a tener también dentro de los mismos defectos que se van a presentar en la soldadura, como ya comentamos, inclusiones de escoria por la densidad de esta, falta de elementos diluyentes, afectaciones térmicas, solvencia de la escoria, la cantidad de escoria que se va a manifestar. Otros defectos como son traslapes, socavados, faltas de fusión, que como comentamos dependen del arco eléctrico, la estabilidad, la cantidad de calor que genere ese arco eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, podemos observar que existe una gran cantidad de defectos que son fundamentales para hacer que falle esa unión soldada. Pero continuemos con nuestra presentación. ¿Qué cuidados debemos tener en el manejo de los electrodos revestidos? Bueno, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el electrodo revestido para fabricarlo conlleva una serie de pasos. El fabricante, desde la determinación del grupo de materiales base que va a soldar, pasa por todo ese proceso de selección de materiales, ajustan tamaños de granos, mezclas, la fundición de estos, hasta llegar al producto final. Una vez se le hacen pruebas y si estas pruebas acreditan, pasan a su proceso de empacado de ese lote de soldadura. Todo el proceso de empacado, todo el proceso de tamaños, lo podemos encontrar en la especificación AWS A5.02. ¿Okay? Ahí vienen los atributos de tamaños,
empacado, así como las condiciones de esos contenedores que se van a trabajar. Pero vayamos ahora, después de que vimos las causas y los daños que se nos ocasiona en esto, al proceso de los cuidados de ese electrodo revestido. Hablemos de lo primero, el cuidado en residuo. Una vez que salió del fabricante y el fabricante tiene ese cuidado reinterzado, nosotros tenemos, o en las plantas, tenemos que recibir como consumidores ese electrodo. ¿Qué es lo primero que debemos de verificar? Primero, que los contenedores vengan en buen estado. Cuando nos referimos a los contenedores, estamos hablando el empaque en donde vienen esos electrodos. Los podemos encontrar en bolsas de plástico, en cajas de cartón o bolsas de plástico dentro de cajas de cartón. Podemos encontrarlos también en latas. Entonces, hay que verificar primero que ese contenedor esté en buen estado. Segunda, hay que verificar que ese contenedor, ese empaque, sea el original. Muchas veces observamos, sobre todo cuando se compran electrodos a través de distribuidores, hablemosle de ferreterías, trapalerías, muchas veces lo venden a granel. Entonces lo sacan dentro, o lo sacan, perdón dicho, fuera de su empaque original y lo colocan en otros empaques. Muchas veces incluso los denominan con la característica, el nombre comercial de lo que están ellos manejando. El retirar el electrodo de su empaque original trae una serie de problemas. Entonces, es muy importante recibirlo en su empaque original, que éste esté en buen estado y veamos también la correspondencia del lote de fabricación que viene generalmente inscrito en el empaque original, que corresponda con el certificado técnico del fabricante. ¿De acuerdo? Muchas veces, como cualquiera, tenemos soldaduras o fabricación de electrodos, podemos decir falsos, ¿de acuerdo? O certificados falsos en correspondencia a los materiales que estamos aplicando. Aquí podemos observar aquí algún tipo de contenedores. Aquí en vemos de una marca nacional, en el cual podemos observar que tiene sus electrodos en bolsas de plástico y para proteger estas bolsas los colocan dentro de cajas de cartón. Esto les permite un buen manejo. Ahora, una vez que ya recibimos el electrodo con estas características, pasamos a su almacenamiento. ¿Qué factores debemos de contemplar durante el almacenamiento? Primera, ese almacén debe de tener los electrodos o conservar los electrodos en su contenedor original y debe de permanecer cerrado hasta que se vaya a emplear o se tenga que reacondicionar para su uso. Los contenedores deben de estar preferentemente almacenados a una temperatura superior a la del medio ambiente. También debe de haber una humedad relativa controlada, ¿sí? Y esta no puede ser superior al 50%. Es decir, de la humedad relativa del medio ambiente, la humedad a la que debe de estar almacenado ese electrodo tiene que ser inferior al 50%. Hay algunos contenedores que vienen herméticamente sellados, o vienen al vacío, vienen con una atmósfera controlada,
puede ser que vengan en bolsas de plástico o pueden ser que vengan en bolsas, donde la humedad del medio ambiente, podemos decir, no es tan vital o no nos puede afectar tanto al contenedor y al producto. Pero si en dado momento el producto nada más viene sobre una caja de cartón o dentro de una caja de cartón, el electrodo solamente tiene contacto a esa caja de cartón, la humedad relativa le va a afectar fuertemente. Una vez dentro de almacén que el contenedor original es abierto, el electrodo no debe estar expuesto a la humedad. Las condiciones de humedad relativa para algunos casos de electrodo pueden soportar hasta el 50% de la humedad del medio ambiente. Hay que tomar en cuenta aquí, y es muy importante, verificar la especificación bajo la cual se fabricaron esos electrodos. Ahí nos va a dar las condiciones más precisas en las cuales debe de ser almacenado. Cualquier grado de humedad reduce el tiempo de vida del electrodo. ¿Ok? Ahora, estamos hablando dentro de un almacén. El almacén que nosotros tenemos en nuestra planta, o sea, el almacén del fabricante. Pero también hay que tomar en cuenta que durante su uso existe un periodo de tiempo donde el electrodo se encuentra en el sector donde se van a aplicar las soldaduras. Podemos decir que ahí es un almacén temporal. Ahí también tenemos que tener presente toda esta serie de condiciones. ¿Qué otros cuidados debemos de tener dentro de estos almacenes? Primera, el control de los contenedores, ¿sí? Debe de estar en racks adecuados para esto. Debemos de cuidarlos de golpes y sobrecargas. Es decir, cuando hablamos nosotros de sobrecargas, es cuántas cajas o cuántos contenedores pueden estar estivados uno encima de otro. Generalmente, y podemos decir, pero esto sí tiene que ser verificado con los fabricantes, no se permite más de 8 estivas. ¿Ok? Hay que cuidar no golpear los contenedores durante su traslado, ya sea que vengan en latas, en bolsas de plástico, cajas de cartón. Estos golpes pueden dañar los contenedores y dependiendo del tipo de contenedor puede dañar a los electrodos. Hay que tener una protección contra la corrosión donde se encuentren almacenados. Es decir, debemos de tener controlada el área, que no existan agentes corrosivos como pueden ser a vapores ácidos, puede ser vapor de agua, o sea, algunos elementos que puedan dañar al contenedor y ese a su vez dañe a nuestro electrodo. Otro de los aspectos durante el almacén es la caducidad del producto. Es correcto, ¿sí?, que las especificaciones, algunas de ellas, no manejan que el producto tenga una vigencia. Los fabricantes en sus hojas técnicas nos indican cuál es la vigencia del producto, por lo cual nosotros tenemos que responder o tenemos que actuar conforme a esas fechas, esos lapsos de término. Eh, También hay algunos tipos de electrodos en los cuales en la hoja técnica del producto no menciona la caducidad del electrodo. De ahí es muy importante tener contacto con el fabricante, buscar la información técnica especializada del fabricante que nos indique si este tiene una caducidad corta, una caducidad larga, ¿sí? Y en dado momento ocupar el producto dependiendo de esto. Esto nos implica el abastecimiento de dicho producto.
También hay electrodos, y es muy importante, que tienen que reacondicionarse antes de su uso. Electrodos en los cuales el contenedor fue abierto, algunos de estos tienen que mantenerse en hornos de permanencia hasta que se vayan a emplear. No todos los electrodos, una vez abierto el contenedor, tienen que permanecer en hornos de mantenimiento. Si nosotros nos vamos al caso, por ejemplo, de los electrodos de rutílicos, por ejemplo, para aceros al carbono, la especificación A5.1 nos dice que no es necesario mantenerlos dentro de un horno. Lo que sí nos pide es que donde se encuentren los electrodos tienen que estar con una humedad relativa controlada, como lo especificamos anteriormente. Dentro de las condiciones de almacén también tenemos lo que es el secado y lo que es el desecho. Existen hornos especiales para dar un secado al electrodo cuando éste no se cumplió con las condiciones de almacenamiento. Si no tenemos este horno de secado, que debe de cumplir con las especificaciones dadas por el documento de fabricación del electrodo, si hablamos nosotros de la especificación A5.1, donde nos da tiempos de horneado y permanencia, si no tenemos ese horno con esas capacidades, el electrodo tendrá que ser desechado. Siguiente punto que debemos de tener es el manejo del electrodo dentro del almacén hacia el usuario final, que es el soldador. ¿Cómo se entrega el electrodo? Generalmente el electrodo debe de entregarse al soldador en su contenedor original. Si en dado momento la cantidad que se va a entregar al soldador es menor a la del contenedor original, o sea, se va a entregar una fracción de este, entonces se le deberá de entregar un electrodo que esté en condiciones de servicio, pero al mismo tiempo el soldador tendrá que tener las precauciones para su uso y su mantenimiento en la zona de trabajo. Otro de los aspectos que nosotros debemos de contemplar es las características con las cuales el soldador va a operar. Aquí podemos observar en esta fotografía, que es de un almacén donde entré a verificar que los electrodos se manejaran adecuadamente, podíamos observar que en dicho almacén tenían todas las cajas abiertas y todos los electrodos estaban expuestos al medio ambiente. Si ustedes observan, estos son electrodos del tipo de bajo hidrógeno. El almacenista nos decía que los tenía así abiertos porque ahorita llegaba un soldador y le pedía medio kilo. Unos minutos después llegaba otro soldador y le pedía X cantidad. Y así sucesivamente durante todo el día. Entonces, lo más cómodo para él era abrir las cajas, tenerlas al medio ambiente. Sin embargo, muchas veces esos electrodos duraban mayor tiempo a lo permitido por la especificación, lo que implica que esos electrodos ya se encontraban húmedos y los seguía proporcionando a los soldadores y estos empleándolos durante el trabajo. ¿Okay? En esta fotografía, aquí podemos observar un cajón de madera con un foco simulando un horno de permanencia del electrodo. Podemos observar que el cajón no proporciona la temperatura adecuada para este tipo de electrodos. En este caso eran electrodos para acero al carbón de bajo hidrógeno. Aquí es muy importante que los estructuristas, aquellas empresas que fabriquen equipos metálicos y que empleen este tipo de electrodos, estén conscientes de que la calidad
nace desde estos aspectos. Estos electrodos que se encuentran húmedos van a ocasionar una serie de problemas. Muchos de estos problemas no son detectables por alguna prueba no destructiva, ya sea radiografía, ultrasonido, bueno, entre otras, ya que algunas de las fallas ocasionadas, aquí en este caso por hidrógeno, pueden aparecer tiempo después. Puede ser un día, una semana, un mes, un año, 2 años. O sea, no sabemos cuándo van a aparecer. Va a depender de una serie de otras condiciones. ¿Ok? Si nos vamos a la especificación AWS D1. Perdón, AWS A5.1 nos pide que la temperatura de permanencia, una de las condiciones, ¿sí? Porque hay otra serie de condiciones y excepciones. Una de las condiciones nos maneja que debe estar en un horno de permanencia mínimo a una temperatura de 120 grados centígrados. Aquí podemos observar que la temperatura a la que se encuentran los electrodos, ¿sí? Es de aproximadamente de 30 grados centígrados. En esta fotografía podemos observar en otra compañía el control de los contenedores. Están los contenedores en sus cajas de cartón y dentro de estas sus bolsas de plástico y solamente el almacenista retira una bolsa del contenedor, ¿sí? Y la mantiene cerrada hasta que sea entregada al soldador. Me comentaban en esta compañía que le entregan bolsa completa al soldador y ésta la mete a su horno de trabajo. Si no la consume, al término de la jornada, la regresa al almacén y todas esas pequeñas cantidades de electrodos que le sobraron a los soldadores, las meten al horno de mantenimiento. Al siguiente día, entregan primero esa soldadura que ha estado en el horno de mantenimiento y terminada esta, procede nuevamente al mismo sistema. Cuidados, ahora hablemos de los cuidados durante la operación. Primera, el soldador debe de verificar que los electrodos que está recibiendo se encuentren en buen estado. Es decir, que no pasen los casos anteriores, que los electrodos no han estado dentro de sus contenedores originales, que no estén expuestos a la humedad y toda esta serie de factores. Muchas veces los almacenistas entregan soldadura en mal estado, o podemos decir soldaduras húmedas, a los soldadores. Cuando estos realizan sus aplicaciones, van a tener una serie de fallas en las pruebas no destructivas y entonces se va a cuestionar la calidad o la habilidad que tengan estos soldadores a realizar su trabajo. ¿Ok? Una vez que los soldadores reciben esos electrodos en buen estado, los soldadores deben de estar conscientes cómo van a mantener esos electrodos en sitio. Es decir, cuando requieran, deben de tener ahí un horno en el cual puedan mantener los electrodos. Hay que tomar en cuenta que los electrodos, si hablamos, por ejemplo, de los de acero al carbono, electrodos de bajo hidrógeno, dependiendo de la clase del electrodo, este puede permanecer cierto lapso de tiempo expuesto al medio ambiente. Si mal no recuerdo, en A5.1 nos maneja dos clases, ¿de acuerdo? Una que puede ser máximo 4 horas y otra que puede ser hasta 10 horas. Esto va a ser en cuestión de la restricción de humedad del electrodo, es decir, de la clase de revestimiento y el tipo de revestimiento en el cual se tiene con la fabricación de ese electrodo. ¿Ok? Hay electrodos también para aceros al carbono que no son de bajo hidrógeno
y que pueden tener un tiempo de permanencia mucho mayor. De ahí es que tenemos que referirnos a la especificación. Yo siempre les recomiendo que cuando estén trabajando electrodos, siempre vayan a la especificación que le corresponde. En este caso, para aceros al carbono, tenemos la especificación AWS A5.1. Ahí vamos a tener, según el tipo de revestimiento, la clase del electrodo, qué características vamos a manejar. Así como esta plática que estamos hablando de las recomendaciones y cuidados en el manejo de los electrodos revestidos, pueden buscar en nuestras redes y también tenemos una plática que nos habla sobre la especificación AWS A5.1. Ahí podemos profundizar un poco más sobre todos estos temas, los tipos de electrodos, revestimientos, entre otras. ¿Ok? Otro de los factores y en el manejo que debe tener el soldador es que debe de emplear el amperaje adecuado para el electrodo. Ese amperaje adecuado está indicado en la hoja técnica del fabricante. Ahí maneja ciertos rangos. Es muy frecuente ver videos donde nos dicen, para tal diámetro de electrodo se ocupa tal amperaje, para tal diámetro de electrodo tal amperaje, bla, existe. Hay una regla muy básica para la selección de amperaje, ¿de acuerdo? Pueden ir igual a nuestras redes, ahí hay un pequeño video donde manejamos cómo se selecciona para el caso de los aceros al carbono, la selección en función del diámetro contra el amperaje recomendado. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, si ustedes se basan en lo que dice el fabricante y lo que vemos en esta plática, que también les recomiendo que la vean, ahí podemos estar dentro de ese rango adecuado. ¿Qué pasa si nos falta amperaje? ¿Mm? Si no tenemos un buen revestimiento o nos falta amperaje, tenemos que meterle menor amperaje porque el electrodo está dañado, no van a reaccionar en el momento del arco eléctrico todos esos elementos y las condiciones de trabajo del revestimiento. Caso contrario, cuando tenemos un electrodo húmedo, ocupamos mayor cantidad de amperaje. Esto implica que algunos componentes del revestimiento también se dañan. Lo que comentábamos también, cuando el soldador hace un arco eléctrico y toca el material base y lo mantiene, muchas veces el llevar a una temperatura alta al revestimiento, estamos dañando algunos de los componentes, ya que algunos componentes deben de reaccionar hasta el momento en que se funde el revestimiento y este se mezcla con el charco de soldadura. Como último punto dentro de esta slide que estamos trabajando es el regreso de los materiales almacén. O sea, estos soldadores, cuando no ocupan todos los electrodos, estos tienen que ser regresados al almacén. Tienen que permanecer en esos hornos de conservación, de mantenimiento, si es que así lo da a notar la especificación. No debemos de dejarlos, como se ven en las fotografías, expuestos al medio ambiente, ya sea cuando esté trabajando el soldador, ¿sí? O cuando termine de trabajar este. Eh, Esas fotografías las tomé porque precisamente el soldador me indicaba, si es que mañana voy a soldar en este mismo lugar, ahí dejé unos electrodos para mañana aplicarlos. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No todos los soldadores tienen los conocimientos en cuanto al manejo de la soldadura, ¿ok? Muchos de ellos es correcto, acreditan pruebas de habilidad,
pero no tienen los conocimientos o hacen negligencia hacia el control de la soldadura. ¿Ok? Aquí podemos observar nuevamente cómo tenemos los electrodos en sus contenedores, o sea, las bolsas de plástico, pero esas están abiertas, expuestas al medio ambiente y como están adentro de la bolsa, el soldador tiene la idea que el electrodo está protegido. ¿Ok? Una idea, nuevamente, podemos comentar errónea. Ya como conclusión, tratemos esto. El cuidado y el manejo de los electrodos en todas sus etapas es vital para la calidad en el proceso de soldadura por electrodo revestido. Por lo cual, debemos de eliminar la ignorancia en todo el personal que esté relacionado con este proceso y con la aplicación en las soldadoras. Asimismo, evitar la negligencia que existe del personal en referencia a los cuidados y recomendaciones que el mismo proceso nos pide para el mantenimiento del electrodo. Hay que tener presente que el no realizar estas recomendaciones, estos cuidados, implica un riesgo muy grave para las estructuras, para esos componentes metálicos, sean recipientes a presión, cualquiera de ellos. Hay que tener presente que pueden ocasionar fallas en las uniones soldadas. Muchas de esas uniones soldadas son uniones a demanda crítica. Cuando nosotros definimos demanda crítica, es que la falla de esa unión soldada pone en riesgo a todo el bien. Si hablamos de un edificio, una falla de una unión soldada puede ocasionar el colapso de esa parte, de ese sector o de todo el edificio. Lo mismo pasa con un puente, con un recipiente a presión. Y todo esto causará graves daños a los usuarios y a las instalaciones. Por lo cual, es muy importante y tener presente que una mala soldadura puede causar daños mortales al personal que esté relacionado a esos sectores, a esos productos, al uso de ese bien. La explicación completa de la presentación puede ser solicitada a los datos que aparecen en pantalla. Asimismo, les recomiendo se informen sobre nuestros cursos, los servicios que proporcionamos, tanto en consultoría, supervisión e inspección, entre otros. Por otra parte, les recomiendo, como lo hago en todas mis presentaciones, que toda información que reciban la valoren, la cuestionen, incluso se informen a través de otros medios. Alguien alguna vez me dijo que cualquier persona puede publicar en las redes y los medios electrónicos, pero no necesariamente conoce del tema y no toda la información que se presenta es correcta. Muchísimas gracias.